¿Qué pasa? Sí, mira aquí, nos pasamos a ver, mira acá. Sí, sí, digo, yo solo doy la bienvenida para que estoy acá, tranquila. Muy buenos días. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México les da la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Derecho Humano a los Cuidados, actividad organizada por la Comisión Interna para la Igualdad de Género de esta facultad. Contamos en este acto con la presencia de la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho de la UNAM. La doctora Nacheli Ramírez Hernández, titular de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. Cedemos el uso de la voz a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de esta facultad, para dirigirnos un mensaje de bienvenida. Okay. Muy buenos días, tengan todas, todos ustedes. Un verdadero honor dirigirme a ustedes esta mañana y aprovechar la ocasión para saludar a la maestra Nacheli Ramírez Hernández, quien pues hoy nos platicará sobre este tema tan importante como es el derecho al cuidado. Saludo también a la licenciada Gabriela Rodríguez, representante de la Comisión para la Igualdad de Género de esta facultad, a las profesoras y profesores que nos acompañan, integrantes también de la Comisión para la Igualdad de Género y demás docentes. No, bueno, de pronto quería mencionarlas por su nombre, pero no, nunca es bueno porque siempre omite uno a alguien, entonces reciban todas y todos un cordial saludo. Lo mismo para las y los estudiantes que hoy nos acompañan, así como a quienes nos siguen a través de esta transmisión, a través de nuestras redes oficiales. Esta mañana la Facultad de Derecho se llena de júbilo al recibir a la maestra Nacheli Ramírez Hernández, reconocida promotora y defensora incansable de los derechos humanos en México, con una trayectoria de más de 4 décadas de compromiso inquebrantable. La maestra Ramírez Hernández ha desempeñado con dignidad y liderazgo diversos cargos públicos, entre ellos el de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México, encargo para el cual fue ratificada por la primera legislatura del Congreso local para inclusive un segundo periodo. Desde el 7 de octubre de este año funge como titular de la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México, responsabilidad que asume con la misma integridad y convicción que le ha caracterizado en su vida profesional. Su destacada labor
se refleja en más de 60 investigaciones y estudios sobre problemáticas sociales, derechos humanos, además de ser una autora publicista reconocida en materia de derechos humanos, especialmente en lo que corresponde a los derechos de niñas, niños y adolescentes. Sin lugar a dudas, el nombre de Nacheli Ramírez Hernández evoca equilibrio, transparencia y congruencia entre el pensamiento y la acción, una figura cuya trayectoria inspira y reafirma el valor del servicio público con sentido humanista y ético. Cada 29 de octubre se conmemora el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, fecha proclamada en julio de 2023 por la Asamblea General de la ONU con el propósito de reconocer la importancia fundamental de las tareas de cuidado en la construcción de sociedades más justas y equitativas. En el marco de esta conmemoración, nuestra universidad desarrolla diversas jornadas y actividades a lo largo del mes dedicado a los cuidados, con el fin de promover su reconocimiento social, visibilizar su valor y fomentar la corresponsabilidad entre los distintos sectores de la comunidad. Se trata, como lo he dicho, 2023, de una efeméride reciente, pero de enorme trascendencia, que refleja un compromiso creciente de la Agenda Internacional de los Derechos Humanos, especialmente desde un enfoque de igualdad de género y de justicia social. Precisamente en el marco de estas jornadas conmemorativas, la Comisión Interna para la Igualdad de Género de la Facultad de Derecho ha organizado esta conferencia magistral titulada El Derecho Humano a los Cuidados, a cargo de la maestra Nacheli Ramírez, quien por su amplia trayectoria y compromiso con los derechos humanos resulta la persona idónea para abordar este tema fundamental para la construcción de una sociedad más justa. El cuidado abarca tanto tareas directas como atender a niñas, niños, personas mayores o enfermas, como actividades indirectas tales como cocinar, limpiar o gestionar el hogar. Aun cuando gran parte de estas labores no es remunerada, representan un componente esencial para el funcionamiento económico y social de las personas. Por su parte, el trabajo de cuidados remunerado incluye a enfermeras, médicas, médicos, personal doméstico, docentes y otros profesionales que contribuyen a sostener la vida cotidiana y el bienestar colectivo. En este contexto, el Día Internacional del Cuidado y Apoyo busca visibilizar, valorar, reducir y redistribuir el trabajo de cuidado no remunerado, así como promover una inversión decidida en la economía del cuidado. Ello implica la construcción de sistemas sólidos, inclusivos y respetuosos de los derechos humanos que respondan a las necesidades de todas las personas sin distinción de edad, de género, condición socioeconómica o discapacidad. Voy cerrando mi intervención con la siguiente reflexión. Hablar del derecho al cuidado es hablar del corazón mismo de la dignidad humana. Asimismo, reconocer, valorar y garantizar los cuidados es aceptar la interdependencia que nos une como sociedad. Cuidar no es solo una tarea, es también un acto de amor profundamente humano que sostiene la vida y la convivencia. Que esta jornada nos invite a reflexionar, pero sobre todo a actuar, pues es necesario construir espacios más equitativos y solidarios donde cuidar y ser cuidados sea un derecho compartido y no una carga desigual. Pues dispongámonos a escuchar a Nacheli Ramírez. Muchísimas gracias por su asistencia.
Muchas gracias, doctora. Desde la Comisión Interna para la Igualdad de Género de esta facultad agradecemos mucho el apoyo de la doctora Sonia Venegas por aperturar este espacio y reconocer la importancia de abordar estos temas en la facultad. Y también de la misma forma, de manera muy significativa, agradecemos a la doctora Nayeli Ramírez Hernández por habernos aperturado la posibilidad y venir a compartirnos hoy este tema. No ahondaré mucho más porque creo que la doctora ya nos ha puesto de manifiesto la relevancia que tiene la doctora Nayeli Ramírez y le cedemos el uso de la voz. Adelante, doctora. Muy buenos días a todas, todos y todes. A ver, muchísimas gracias, de verdad, directora, mi querida Sonia, por tus palabras, por tu generosidad. Muchas parten de eso, de su generosidad. No las 4 décadas que llevo en eso, porque eso sí es cierto, ¿no? En el trabajo en derechos humanos. Entonces me da muchísimo gusto estar con ustedes, en especial el día de hoy. Reconozco el esfuerzo que hace la Facultad de Derecho para discutir esto, no nada más en el marco de la celebración, sino como una constante en términos de la discusión de avanzada. Sin duda, este tema de entrada es un tema que representa una transformación de fondo de la manera en que enfrentamos la vida, la justicia y la igualdad. El derecho al cuidado no es un tema blando. Tendremos de entrada, hoy por hoy, que entender que cuando hablamos de los cuidados, no estamos hablando de la vida privada, no estamos hablando de un tema, ni siquiera en términos de política, de estos que se llaman de soft matters, ¿no? Sino que estamos hablando de un tema que nos representa ya de entrada y refleja algo que tiene mucho que ver con los derechos humanos y es una característica muy importante, y es su sentido de progresividad. Claro, derecho al cuidado hace 50 años como derecho y como tal, pues no se hubiera pensado. Acordémonos nada más que cuando se empezaron a discutir los derechos económicos, sociales y culturales, antes de llegar al pacto, la propia Declaración de Derechos Humanos no especificaba, por ejemplo, el derecho a la salud, ¿no? Y esto habla exactamente de cómo el marco de derechos, de los derechos humanos, es un marco que tiene que verse desde la progresividad, tiene que verse desde la contextualización, y en este caso de algo que ha venido, digamos, discutiéndose durante los últimos años, y es la generación de lo que se llaman derechos emergentes, ¿no? El derecho al cuidado es uno de ellos, el derecho a la ciudad es otro de ellos, y muchos, por cierto, yo les recomendaría que se echaran una revisión constitucionalista en varios ámbitos de la Constitución de la Ciudad de México, ¿no? Para entender y para comprender lo que es la visión de derechos emergentes, lo que es la visión de progresividad y también lo que cuestiona las visiones formalistas del constitucionalismo, ¿no? Porque de hecho, además, retomando las batallas y los procesos de inconstitucionalidad que se dieron con relación a la constitución de nuestra ciudad, también van a tener un escenario muy interesante de estas discusiones en cómo es y cómo se ve el constitucionalismo del siglo XIX y del propio siglo XX, ¿no? Y cómo tendríamos que estar reestructurando, y exactamente no podríamos hacerlo si no tomamos como eje la perspectiva de derechos humanos para poderlo hacer. Léase, naturalmente, nuestra gran modificación del 2011 a nuestra Constitución Federal para entender las dimensiones de que eso se trata. El derecho al cuidado, y vamos a ir como poquito a poco, el tema de los cuidados es un tema inherente paradójicamente, no el de los derechos como derecho, pero sí como hecho. Es un hecho inherente al desarrollo de la humanidad y a nuestro desarrollo mismo y nuestra evolución individual como personas. Nos cuidaron, vamos a cuidar, vamos a regresar a que nos cuiden, y en el lapso de toda nuestra vida el desarrollo de la humanidad tiene una característica, por nuestras características de seres humanos, que tiene mucho que ver en momentos diferentes de nuestra etapa de vida con
los cuidados. Entonces, paradójicamente estamos hablando de un tema que, como bien decía la directora, estamos aquí celebrando apenas 2 años de que se coloca el Día de los Cuidados, pero pues los cuidados forman parte de la historia de la humanidad, de nuestra historia como seres humanos, hasta por nuestras propias características de cómo nos desarrollamos, ¿no? Nuestra larga dependencia, por ejemplo, nuestro gran, digamos, largo camino por la autonomía y hasta nuestra manera de vivir y relacionarnos. Somos gentes sociales, ¿no? El que nos relacionemos unos a otros nos demanda y nos coloca frente a la necesidad de cuidados y la necesidad también de proporcionarlos. Entonces, eso es lo primero que tenemos que poner en la mesa. Lo segundo es que tampoco estamos hablando, y la lógica de lo que estamos viviendo ahorita no es novedosa. Básicamente hacia la segunda década, hacia la segunda mitad del siglo XX, empiezan las grandes discusiones y los grandes desarrollos, sobre todo en la economía, que tenían que ver con la economía de los cuidados. Y estas derivaban de la lógica de digamos, de empezar a hacer un análisis en términos de división del trabajo, no nada más en la parte tradicional de la división social del trabajo, de unos explotan, unos producen, los otros generan, ¿no? Sino sobre todo en esta visión en donde el género, ¿no? Que fuéramos mujeres o hombres, empezaba a llamar la atención, ¿no? Y la llamó la atención en varios niveles. Algo que es perpetuo y es cómo las mujeres aportamos hacia ¿verdad? Tal vez luego les platico un chiste. Pero ya llegó la luz. Arriba las manos. A ver, cómo las mujeres aportamos de entrada, cómo trabajamos, ¿no? Y entonces empiezan las estadísticas en donde se ven brechas que aún continúan, ¿no? Mujeres que a trabajo igual ganan menos que los varones, mujeres que se abocan al mercado laboral, pero que no tienen o no alcanzan en el mismo ritmo y con las mismas características los niveles de dirección que los otros, un mercado laboral marcadamente masculinizado, en donde las mujeres entramos en una desventaja y esa desventaja se va reflejado en números económicos, en números de cómo vivimos al trabajo. Ese fue el primero, y a partir de eso, ¿qué llama la atención de eso? Pues esta parte de la doble jornada. Y decir, no, claro, es que las mujeres entran a este mundo público cargando un mundo privado, ¿no? Donde hay una carga doble y triple que tiene que ver con el cuidado. ¿Por qué? Porque, los cuidados están feminizados. Y empiezan a generar información estadística alrededor de eso, alrededor de desigualdad laboral, etcétera, etcétera. Y luego reconocen y dicen, el trabajo doméstico, no asalariado. Y entonces dicen, pues lo vamos a empezar a medir. Y entonces empiezan a medir. ¿Qué implicaría el trabajo doméstico en términos que aporta? No que le aportaba a las mujeres, sino que aporta al país. Puta. Y entonces el porcentaje del PIB que incorpora estas labores de cuidado y que no eran reconocidas. Porque, ¿tú qué haces? No, yo no trabajo, estoy en mi casa. Ok, yo quisiera muchas veces cambiar el trabajo de casa y me voy a la oficina. Y no es nada más una cuestión ideológica, la empezamos a documentar. Y se empezó a ver, ahora sí que Dinerito habla, que ese trabajo era no remunerado, pero era trabajo, ¿no? Y de ahí para el real, pues se han generado 1000 cosas que ustedes también, los que se dediquen a familiar, van a ver en el futuro, ¿no? Y es cómo contabilizas todo lo que se ha generado en términos jurídicos con relación a lo que sí te toca a ti, pero lo que yo di, pero que es intangible, pero sí es tangible, pero le voy a poner dinero porque entonces cuando me divorcie ahí me vas a tener que aportar tal cosa y reponer todos los años que dediqué aquí y que no pude hacer mi desarrollo profesional y que tú sí lo pudiste hacer. Está bien padre,
¿no? Bueno, todo eso que luego va derivando en otras capas, incluyendo la jurídica, ¿no? También formó parte ya de la discusión sobre los cuidados y generó un debate, digamos, de cómo estaba planteándose eso, ¿no? Entonces, digamos que cuando hablamos entonces de cuidados, paradójicamente hablamos de un tema novedoso porque le estamos dando la dimensión que tiene, pero de un tema histórico, un tema básicamente que empieza a estudiarse desde otros ámbitos de las ciencias sociales, la economía, la sociología, la de relaciones, el trabajo, y que digamos que empieza como que la parte jurídica siempre como que llegó al final. Si no se discute inicialmente, a diferencia de otros temas jurídicos donde si nosotros queremos estudiar cuestiones que tengan que ver con las libertades, pues tendríamos que estudiar primero el sistema jurídico y después estudiaríamos otros derivados. En el caso del cuidado es básicamente lo jurídico y la construcción jurídica alrededor de eso viene después, ¿no? Y aquí entonces sí parece ser como novedosa, ¿no? Mucho más por lo que vamos ahorita a compartir muy rápidamente. Les prometo no ser muy larga e irme a muchas historias. Entonces, quedó claro que está por ahí y quedamos claro que vamos a tocar un tema que, digamos, por un lado, habla de la distribución del tiempo, de la organización del poder y también del sostenimiento de la vida como sociedad, como lo somos, ¿no? De un tema que no lo podemos negar, ha sido un tema básicamente entablado desde la lógica de las mujeres, porque el cuidado, hoy por hoy, está feminizado, ¿no? Continúa feminizado y sigue siendo, digamos, una carga que a la larga, en términos de poder y desigualdad, es una carga para nosotras las mujeres. Y entonces también lo vamos lo tenemos que tomar en cuenta, no lo tenemos que perder de vista. Y estamos hablando entonces de que cuando hablamos de cuidados y del derecho al cuidado, verdaderamente, y óiganme bien, estamos hablando de una gran transformación en la lógica de cómo nos acercamos a nuestras tareas cotidianas. Quizá la más importante de lo que por lo menos en lo que nos toca vivir en este siglo XX, XXI, del cual ustedes son, la mayoría nacieron en este siglo, yo soy del siglo pasado, marcará su siglo, el siglo XXI, ¿no? Todo lo que tiene que ver y lo que genera alrededor de procesos de distribución, de igualdad y de transformación en la lógica de cómo trabajamos, qué es lo que hacemos, cuál es la responsabilidad, cuáles son las cargas. Y ojo, en este caso, cuando hablamos de derecho, importantísimo, acordémonos bien, cuáles son las obligaciones del Estado para garantizar ese derecho para todas, todos y todes, ¿no? Ok. Entonces, voy a dividir la presentación en dos grandes desafíos estructurales que nos enfrentamos para que el derecho al cuidado sea reconocido, garantizado y vivido como un derecho humano pleno. Y en un segundo momento me detendré en algunos retos específicos que enfrentan los grupos de atención prioritaria desde una mirada interseccional que nos permita comprender por qué el cuidado no puede pensarse de la neutralidad, sino desde la diferencia y la justicia. Y aquí nada más me voy a parar para dos cosas importantes. Grupos de atención prioritaria es un concepto generado inicialmente en la Constitución Política del Estado de Ecuador. Ellos reconocen y empiezan a elaborar este concepto, ¿no? Y nosotros lo retomamos en nuestra Constitución de la Ciudad de México y es bien importante. ¿Por qué? Porque nosotros reconocemos a 16 grupos de atención prioritaria. ¿Y por qué les llamamos de atención prioritaria? Son grupos que usualmente la mayoría de ustedes conocen como grupos vulnerables, en situación de vulnerabilidad, marginados, altamente discriminados, etcétera, etcétera, ¿no? Privados de la libertad, personas con discapacidad, personas en situación de calle, mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores. Esos son. Lo que plantea esta mirada de atención prioritaria es la mirada que tiene que tener el Estado. Es decir,
hay una situación que no deposita la mirada en las características de las personas, sino deposita la mirada en que esas características requieren una atención reforzada del Estado. ¿Para qué? Para disminuir brechas de igualdad. Entonces, ojo con ese concepto. Y el otro, interseccionalidad, ¿no? Hoy no podríamos hablar de derechos humanos si no hablamos de perspectiva de género, y yo digo que no nada más de derechos humanos, sino del derecho en general. Y tampoco podemos hablar de derechos humanos si no hablamos de interseccionalidad, y yo también diría que tampoco podemos hablar de derecho si no hablamos de interseccionalidad. ¿Y qué es esta mentada interseccionalidad? Fue un tema generado por ahí de los 70 por lo que se llamaba el feminismo negro en Estados Unidos, que lo que dijo fue, ajá, todas las mujeres sufrimos opresión, todas las mujeres tenemos una visión y un mundo patriarcal que nos oprime, pero ¿qué creen? No todas las mujeres somos iguales. Y entonces esta opresión y esta desigualdad la viven diferente las mujeres blancas, las mujeres que tienen estudios, las mujeres que no se preocupan por cómo comer, ¿no? Y las mujeres que no. Las mujeres que ya sea por raza, en este caso por ser negras, ¿no? O por ser pobres, jodidas, desigualdades, ¿no? Básicamente tenemos una característica que acumula y que hace mirar esta desigualdad de manera diferente. Y la interseccionalidad es importantísima, ¿no? Para poder abordar derechos humanos, garantizar derechos humanos, pero también el derecho. Porque cuando ustedes vayan a actuar y actúen con las personas que van a tener enfrente, tienen que tener esa mirada. Y no pueden hablar como los están enseñando a hablar ahorita, o sea, ese español raro que es el español, ¿no? Con personas que quizá ni siquiera hablen el español. Y entonces tenemos que tener actitudes que permitan que entiendan qué están diciendo, ¿no? Les recomiendo mucho, y aquí mis anuncios parroquiales empiezan, ¿no? Acabamos de emitir un breve manualito de elaborar de textos fáciles para las personas, ¿no? Para elaborar sentencias, quejas, etcétera. Ahí está a disposición en la página de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Bájenlo y véanlo, porque eso es cómo aterrizas la interseccionalidad, ¿no? Y hacer cosas en lectura fácil, tener cada vez más sentencias con lectura fácil, tener cada vez más cómo decirle a la gente exactamente y que lo entienda, es de manera importantísima. Y más allá de si saben la historia de la interseccionalidad y la teoría del no sé cuánto, lo importante es que lo tengan presente en el actuar y en su vida cotidiana como abogados y abogadas. Entonces, muy importante. Va. Y bueno, naturalmente con eso voy a cerrar con algunos ejercicios que hicimos sobre el derecho cuidado y la interseccionalidad. Entre ellos, también voy a su disposición en la página. Ahorita les digo. El punto fundamental del derecho al cuidado no nació en el 2022 ni en el 2025, sino que se hunde sus raíces en los procesos sociales, comunitarios y feministas que desde hace 3 décadas han reivindicado la centralidad del cuidado como una cuestión de justicia y de derechos humanos. Las colectivas feministas, organizaciones de la sociedad civil y grupos de acompañamiento fueron quienes, a través de su trabajo en territorio, espacios de incidencia y foros públicos, visibilizaron la desigualdad distribución del cuidado y exigieron su reconocimiento como una responsabilidad compartida entre el Estado, las comunidades, el mercado y las familias. Estos esfuerzos se realizaron en reformas constitucionales, políticas públicas locales que reconocen explícitamente el cuidado como un derecho y un pilar para la igualdad sustantiva. Esta construcción social y política fue acompañada, en cierto modo, recogida por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que encontró en esas demandas una expresión concreta de los principios de dignidad, igualdad y no discriminación. A lo largo de los años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han abordado el tema desde diversos enfoques: niñez institucionalizada, personas mayores, trabajo doméstico, personas con discapacidad y desigualdades de género, tejiendo un marco de interpretación cada vez más sólido. Todo este recorrido culminó en la opinión consultiva 2922, solicitada por el Estado argentino, que consolidó en el plano jurídico interamericano
aquello que en las luchas sociales y feministas ya habían enunciado, que el cuidado es un derecho humano indispensable para la vida digna y para la sostenibilidad de las sociedades. Es importante que rescaten esta opinión consultiva, es del pasado mes de agosto. Esta opinión consultiva implicó la segunda opinión consultiva con mayor participación de opiniones, de organizaciones, de académicos y de personas interesadas en la Corte durante el mes de febrero. Más de un centenar de personas tuvimos la oportunidad, porque ahí estuve yo también, de poder dar nuestra opinión, porque básicamente la discusión fue: ¿el derecho al cuidado es un derecho autónomo o no lo es? Y bueno, en esta opinión consultiva de la Corte Interamericana dio un paso histórico al reconocer que el cuidado es un derecho autónomo, derivado de la lectura articulada de diversos artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los que protegen la vida, la integridad, la familia, la igualdad, la no discriminación y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. La Corte nos ofrece una comprensión renovada de los derechos humanos al definir el cuidado como un derecho tridimensional: el derecho a cuidar, el derecho a ser cuidados y el derecho al autocuidado. Esta triple dimensión no solo amplía el catálogo de derechos, sino que transforma la narrativa de la dignidad humana. El cuidado deja de ser una obligación privada asignada a las mujeres y se convierte en una responsabilidad pública y colectiva que compromete al Estado, a la comunidad y a toda la sociedad. El derecho al cuidado representa además una expresión clara del derecho común interamericano. Esa noción que recuerda que las decisiones de la Corte Interamericana no son orientaciones lejanas, sino mandatos interpretativos compartidos. Los jueces nacionales son también jueces interamericanos y eso nos interpela directamente a los estados. No pueden desatender del desarrollo jurisdiccional del sistema al que pertenecen. Este reconocimiento tiene además una dimensión política muy relevante. En tiempos donde surgen discursos soberanistas que buscan minimizar la fuerza del derecho internacional, de los derechos humanos, la opinión consultiva 2922 reafirma el papel del sistema interamericano como referente ético y jurídico para los estados de la región. Defender el derecho al cuidado en ese sentido es también defender la vigencia del sistema y el principio de corresponsabilidad internacional en la protección y la dignidad. Hoy por hoy, ante el incremento y el avance del populismo liberal, háblese de Trump, háblese de Milei, háblese de todos los que están desconociendo los sistemas en derechos humanos, hay una gran crisis. Hoy por hoy, quienes aquí sentados sabemos que somos los tejedores de la convencionalidad, tenemos que, no nada más a través de defender y construir este derecho, sino defender lo que está detrás. Y lo que está detrás es hoy la vigencia, la permanencia de algo que surgió para unirnos como naciones, ¿no? Un acuerdo que se basó exactamente en los derechos humanos y en estar de acuerdo con esa parte y que hoy lamentablemente está en